Que por mí ellos fueran a sacrificarse más de lo que estábamos sacrificados. En algún punto del Océano Atlántico, cuando bajamos allá, nos soltaron el cabo, el barco siguió. Yo me quedé mirando el barco con tristeza ya. Cuando vi que se soltó el cabo y quedamos nosotros con el agua hasta aquí, hasta el cuello, rebalseando con los palos aquí atravesados en el brazo, todos 7. El barco se fue alejando el barco. Cuando ya vimos que ya el barco se alejó bastante y ya no se veía nada, dijimos nosotros, bueno, hasta aquí fue la cosa, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Si la frase mar de incertidumbres tuviera una imagen, quizás podría ser así. Y comenzamos a bracear, unos para allá, otros para acá. Uno para allá, otro para acá. Estábamos sin rumbo, una brújula sin rumbo. 3 de los 7 polizones colombianos les mostraron a las cámaras de Séptimo Día, con el mayor acercamiento posible a su odisea, lo que afrontaron hace 22 años. Arrojados en algún punto desconocido del Océano Atlántico. Aterrorizados, torturados, hambrientos y sin ninguna referencia de tierra frente a sus ojos. Nosotros nadábamos, pero estábamos casi seguros que íbamos para una muerte. El agua era fría y entre más nadábamos, parecía pues que no. Entre más nadábamos, parecíamos que estábamos ahí mismo. Cuando uno está en ese lugar, en el océano, solamente se ve cielo y agua. Y entonces pues no sabíamos dónde nos encontrábamos ni para dónde nadábamos. Creo que había unas corrientes que nos llevaban para algún sitio. Los polizones se aferraron a lo único que podría prolongarles sus vidas durante algunas horas o quizás minutos. En el caso de Pedro, literalmente amarró sus brazos a los palos que estaban atados al barril. Y yo pensaba de que esa era la mejor idea para más o menos solventarnos un poquito de vida o la que tuviéramos. Y Pedro Hauser, por Dios bendito, muchachos, no me van a soltar. Sálvenme, ayúdenme, no me van a ahogar. Tranquilo, Pedro, que usted aquí morimos todos juntos. ¿Durante cuánto tiempo un tanque de este tamaño podría soportar los cuerpos de 7 desesperados adultos? No, yo le decía a ellos que en el evento que a mí me dé calambre, me pase algo, ábranse de mí y ustedes busquen su salvación. Porque es más que ¿qué más podía yo hacer? Para que se caigan 7, no que se caiga uno solo. En el tanque solamente podíamos aguantarnos 4 personas. Nos íbamos rotando, a veces salía a bracear Washington o Diomedes, Lanier, y así nos las pasábamos. Mientras que los otros iban descansando un ratico. Con el paso de las primeras horas en alta mar, el miedo y la incertidumbre comenzaron a consumirlos. Sin embargo, una aparición que ellos calificaron como inexplicable mermó esas sensaciones. Una hoja de la Biblia que encontró, y en el momento del maltrato, el agua pareció la hoja, que era el Salmo 91, y nosotros logramos. Era una hoja de la Biblia que Ninfa, la esposa de Washington, había empacado en su maleta. Cayó al mar porque los coreanos también arrojaron las pertenencias de los polizones.
Entonces dígame si no es un milagro. ¿Qué tanto los fortaleció a ustedes ese pasaje bíblico? Bastante, bastante. Porque nosotros de que pisamos el agua, íbamos seguros como con una fe. Una fe que nosotros teníamos que salir de ahí. Cuesta lo que cuesta, tenemos que salir del agua. Y aunque ese momento los fortaleció espiritualmente, físicamente sus cuerpos comenzaron a perder las batallas que estaban afrontando desde hacía 14 días. Solo que aquí, esas peleas eran aún más desequilibradas y duras. La primera lucha que recuerdan durante ese primer día fue ante el sol. Sin darme cuenta, nos estaba quemando y eso me resecó tanto la boca, los labios se me partieron. Bueno, estaba completamente deshidratado, no podía abrir los ojos tampoco. El sol era muy ardiente. Tú sabes muy bien cómo es el mar, que el mar es yodo, el mar es sal. Y ese sol, por ejemplo, es una caldera, la espalda rajada. Es como si tú te quemaras, te pasaras por un horno. Después, el hambre y la sed los comenzaron a atacar. Teníamos mucha sed, porque como el agua es bien salada, yo en primera ocasión tomé agua de esta. Tomé agua, pero ya a pasar las horas ya no podía tragarla, porque era demasiado salada. Ya tenía el paladar ya pelado casualmente. Y en medio de esas batallas que cada uno enfrentaba, el sol comenzó a apagarse. Pero no fue un alivio. La noche era como una tiniebla, no se veía nada. La burbuja que yo botaba se convertía como una estrella. Eso es lo único que se veía más claro. ¿Cómo hacía uno para soportar también el sueño? Con las puntas de los lazos que sobraban, nos amarramos y nos apoyamos bien, metimos así bien la mano hacia el palo y nos apretamos bien. Un torniquete. Y ahí se agobiaba uno como podría, ahí, con el agua aquí. Y ahí así. Lo que yo pensaba es que a medianoche, en la noche fuera a pasar un barco y nos lo fuera a montar encima de nosotros. Porque nosotros en el agua éramos una mosca para un barco de eso. Entre temores y desvelos, los polizones pasaron su primera noche. Cuando amaneció, sintieron la natural y extrema fatiga por resistir 24 horas en el mar. Sus cuerpos empezaron a hacerles más reclamos. Si yo me quedaba quieto, me voy a encalambrar. Sí, porque el agua estaba muy fría. ¿Qué tenía que hacer entonces usted? Estaba moviendo, cambiando de brazo, sobando acá, los pies en movimiento. Hay a veces ocasiones que hacía esta posición. Ajá. Para relajar el cuerpo y tener una calma. Cuando a veces ya me cansaba, hacía lo siguiente, me volteaba aquí así y me dejaba desaparecer así. Teníamos que estar en constante movimiento porque el agua, como era tan fría, no podíamos pararnos porque el frío nos quería matar. Y tanto fue que de aquí, de la parte de la cintura hacia abajo, se me murió. Yo no me podía mover y trataba de orinar y no podía. Yo le decía, muchacho, yo quiero orinar, pero no, me dice Pedro, pero hace fuerza. Y yo, por más que trataba, no podía. No obstante, no eran la sed ni el sol los enemigos que más los atemorizaban. Tampoco el agotamiento. Al mediodía, cuando ya completaban 36 horas así, comenzó a asomarse su principal pánico. Es cuando alguien pega el grito, ¡tiburón! Cuando nosotros vimos esa frase, tiburón, todos nos asustamos. Y el tiburón llegaba y trataba de morder a William, uno de los compañeros, y lo trataba de morder por el estómago, y tanto es que William se asustó tanto, y él en este tanquecito trató de subirse,
y montarse arriba, y el tanque se dio vuelta, y en ese momento Pedro sufrió bastante las consecuencias. Pedro, el único polizón que no sabía nadar, se separó del tanque y empezó a palmotear para intentar no hundirse. Sus gritos de auxilio fueron inútiles. Ninguno pudo ir en su rescate porque el tiburón se enfilaba a atacar nuevamente. Llevan 36 horas tratando de mantenerse a flote en medio del agua helada del océano. ¿De dónde sacarán fuerzas para escapar del tiburón? Ya regresamos. Séptimo día. Aferrados a un barril y 2 palos, 7 polizones llevan 2 días tratando de sobrevivir en medio del mar Caribe. Ahora viven momentos de pánico. Un tiburón los ronda y Pedro, que no sabe nadar, se soltó del barril. Ahora sí que necesitan un milagro. Así continúa la crónica de Diego Guauque. Durante la tarde del segundo día en alta mar, los 7 polizones fueron sorprendidos por el mayor de sus temores. ¡Tiburón! El ataque del enorme pez hizo que William, uno de los polizones, se encaramara en el barril. Esa acción desequilibró a Pedro y se desprendió de su salvavidas. Los gritos de auxilio de Pedro, el único de los 7 colombianos que no sabía nadar, comenzaron a hundirse en el mar. Porque, además, ninguno de sus amigos se atrevía a ir en su rescate ante el inminente segundo ataque del tiburón. Que yo traía en este lapso de tiempo mucha agua. Ya yo me estaba quedando sin oxígeno. ¿Pensó que se iba a morir usted ahí? Claro, porque yo pensaba que estos muchachos con el asunto del miedo, del pánico del tiburón, yo iba a sumergir y perdía oxígeno y me podía morir. De pronto, no se explican cómo, pero el miedo lo transformaron en valor e hicieron una locura que hoy todavía les cuesta creer. Ese capítulo, uno de los más impresionantes de esta odisea, también lo pintó Carlos, el dibujante aficionado. Lanier y Diomedes, ellos como eran buenos nadadores, nosotros lo vimos que ellos se sumergieron. Y ellos cuentan que allá le dieron unos puñetazos al tiburón. Milagrosamente el tiburón comenzó a alejarse. Fue el momento propicio para que Carlos y Washington fueran por Pedro Hauset. Sin embargo, el veterano barranquillero ya no se veía en el mar. Carlos y Washington se sumergieron 2 veces. En la segunda, la mano salvadora de Washington lo cogió fuerte y lo llevó hacia la superficie. Todo esto ocurrió en menos de 5 minutos, pero todos sabían que esos 5 minutos podrían repetirse en cualquier momento del día o de la noche, y con un final que difícilmente podría ser igual de afortunado al anterior. Uno pensaba que en qué momento venía uno más grande, nos arrancaba una extremidad, ya sea la superior o la inferior, ¿sí? Entonces, para nosotros eso ya quedó como ahí en la mente, que en cualquier momento iba a llegar una piedra y nos iba a devorar. Ese momento llegó durante la segunda noche en alta mar. Era la cabeza de un pulpo enorme, ya grande, viejo. Entonces, se asomó al océano. Nosotros bailaba. Ajá. Y yo lo vi, yo le dije, muchacho, ahí está el hombre, así como digamos a unos 10 metros. Él salió y se quedó ahí. Después se sumergió. Sí, quedó un buen rato ahí, así mirando, ahí llegó y se fue hacia abajo. Nosotros quedamos con mucha preocupación y nos imaginamos que en cualquier momento iba a venir algo y nos iba a devorar por debajo. El tercer día en el mar lo recibieron con intensos dolores musculares y estomacales a causa del hambre soportada y del agua salada bebida. Y mis labios los tenía completamente rajados, la lengua partida, las axilas, de tanto uno bracear de día y de noche, eso se nos peló todo. Y me tocaba así el cuerpo, para ver si sentía mi cuerpo. Y lo que sentía nada, ya se me estaba como, ya estaba encalambrado, francamente.
El dolor físico no fue el único que comenzó a doblegarlos y hacerlos sentir que el fin ya estaba próximo. La incertidumbre de no saber dónde estaban ni para dónde braceaban. El incesante recuerdo de sus familias y el dolor que deberían estar atravesando también fue devastador. Pensaba mi mamá, pensaba mis hermanos, mis hijos, y decía yo en sí mismo, ¿a dónde me vine a meter yo? Pensaba también en la mujer que me había conseguido recién. Y yo estaba, después sí estaba en una luna de miel en esos días, y dejaba mi luna de miel por irme a tirar al mar para comer a los tiburones. Esa era una bestialidad que yo había cometido. Mientras tanto, a miles de kilómetros de allí, en Barranquilla, Ninfa, sin saberlo, hacía algunas de las cosas que su esposo soportaba en alta mar. Yo no dormía, yo no comía, ese era llorando, uy, me regañaban y nada. Después mi papá me llevó para la casa porque me tuvieron que llevar al médico. ¿Para un médico? ¿Por Sí, qué? porque yo me enfermé. ¿Y usted qué pensaba cuando pasaban los días y él no retornaba? Yo pensaba era que ya los tiburones se lo habían comido, y ya no pensaba más nada, digo, ya yo qué más espero. ¿Estaba muerto? Ajá, que estaba muerto ya. Doña Carmen Murillo, la mamá de Carlos, también vivía una situación similar en su casa, en Barranquilla. Él tenía que llamar a la hermana o llamarme a mí, que ya había llegado con bien, pero como no me llamó, entonces yo empecé a desesperarme. Carlos también pensaba en su hijo y su esposa, las principales razones para emprender semejante aventura. En ese tiempo, pues, mi hijo estaba pequeño, ¿no? Yo dije que hasta aquí había llegado. Yo le pedí a Dios que me ayudara. Por favor, ayúdame, no me dejes quedar aquí. Sálvanos. Pero en esos momentos de desfallecimiento y de profundo dolor, apareció la voz madura del viejo que durante 3 días fue cuidado como niño. Pero ¿cómo los alentaba cuando ellos estaban desmoralizados? ¿Qué palabras les decía usted? Cuando yo estaba desmoralizado, yo los aconsejaba, quédense quietos, hagan esto, no nos peleemos. Y como regañándolo a uno, él nos decía, hombre, deja la mamada, carajo, sí, vamos, adelante muchachos, vamos, que sí podemos. Sus cuerpos ya no soportaban más, pero en ese momento, después de 3 días y 2 noches en alta mar, Carlos vio algo que atrapó su atención. Como habían bastantes olas, nos subíamos, cuando nos subían las olas veíamos las montañitas, pero luego venía otra ola y nos bajaba y ya no las veíamos. Trataron de nadar con el tanque hacia las supuestas montañitas, pero no conseguían avanzar significativamente. Lanier y Diomedes, ellos dijeron, no muchachos, ¿saben qué? Nosotros vamos a llegar allá y vamos a pedir ayuda. Y se fueron así, a brazo limpio. Y se fueron nadando hasta que se perdieron. Los 5 polizones restantes siguieron amarrados al tanque aproximadamente por 1 hora más. Las montañas aún las seguían viendo, pero siempre a la misma larga distancia. Para ese entonces sentían que su ilusión tal vez era simplemente una alucinación. Una alucinación perseguida por Lanier y Diomedes, o una alucinación como aquel yate que todos creyeron ver aparecer a lo lejos, muy lejos. Entonces le tiramos la camisa y le hacíamos así hasta que, oye, y gritábamos hasta que el hombre como que nos ve y viene hacia nosotros. No era una alucinación. Era una pequeña embarcación que cada vez estaba más cerca. Nos vieron, muchachos, nos salvamos. Un hombre rubio y que hablaba en inglés los recogió. La picardía. Yo trato de coger el tanque. Me dice el hombre americano, bueno, el hombre blanco mono, nos dice, no, que dejáramos el tanque. Yo digo que por ser colombiano de pronto pensó que era droga. Y para usted el tanque era un símbolo, ¿no? Para mí ese era un símbolo que yo pensaba guardar por el resto de mi vida. Claro, el tanque le salvó la vida. Bueno, pues después de Dios, el tanque fue que nos ayudó mucho. Esa fue la última vez que vieron al objeto que los mantuvo a flote durante 3 días y 2 noches. Ese barril para mí es como una reliquia para mí.
Es raro e irónico, pero ¿quién se iba a imaginar que la inexperiencia de Pedro en el agua iba a ser fundamental para evitar que murieran ahogados en el mar? Quizás, si Pedro hubiera sabido nadar, todos se habrían ahogado y con ellos este fantástico relato. ¿Cuánto tiempo cree usted que hubiera podido aguantar en el mar? Más. Así como estábamos nosotros, ya de 2 o 3 horas no aguantamos más. Después de recostarse en la lancha, le dijeron esto al dueño. ¿En qué parte nos encontrábamos? Entonces él nos dice, estamos cerca a Ábaco. Ajá. Y Ábaco es una isla de las Bahamas. es una isla de las Bahamas. Ábaco es una de las 24 islas habitadas de las Bahamas. Está a 170 kilómetros de Nassau, la capital. Y pues dije, hasta aquí termina todo. Sí. Y yo dije, ya por fin vamos a tocar tierra. Cuando pisamos tierra, yo me desplomé. Sí. Me desplomé porque no tenía fuerza aquí en la rodilla. Y entonces pues ahí pedimos auxilio. La primera persona que los vio fue una mujer. Ella los escuchó y ante el conmovedor relato les ofreció algo de comida, bebida, medicina y ropa. Los dirigió a su casa. Cuando ellos entraron rápidamente quedaron dormidos. Sin embargo, 30 minutos después llegaron autoridades de las Bahamas. Colombianos narcotraficantes. ¿Dónde está el cargamento? ¿Dónde está la coca? Les gritaron. Pero en ese momento ellos solo querían saber qué habría ocurrido con Diomedes y Lanier, los polizones que se fueron nadando hacia la playa. ¿Será que murieron ahogados? Eso lo sabremos después de una pausa. Séptimo día. Las autoridades bahameñas interrogan a los 5 hombres rescatados en alta mar. Pero mientras ellos insisten en que son simples polizones colombianos, la policía sospecha otra cosa. Ahora otra pesadilla está por comenzar. Lo primero que las autoridades de las Bahamas sospecharon es que Carlos, Washington, Pedro y los otros 2 polizones sobrevivientes eran unos narcotraficantes que habían caído al mar después de un enfrentamiento con otra banda de narcos y que en el barril llevaban cocaína. Pero apenas dijimos que colombiano, eso fue el final de todo. Yo creo que hubiéramos dicho de otro lugar, de pronto hubiéramos tenido un mejor trato, porque nosotros pensamos que ahí termina la pesadilla. Y es donde comienza una nueva historia. La policía de las Bahamas ordenó llevar a los 5 a la cárcel de máxima seguridad de Nassau, a 170 kilómetros de Ábaco. Nosotros le decíamos a ellos que habían 2 compañeros que estaban en el agua, que por favor fueran a socorrerlo. No se preocupen, que a uno de esos narcotraficantes también lo tenemos atrapado, contestaron. Nos traen a Lanier. Nosotros lo vemos, pues nosotros nos ponemos contentos porque pues de ver que también se había salvado. Pero ese momento de exaltación fue muy pasajero. Lanier, ¿qué pasó con Diomedes? Llorando nos dice, no, Diomedes murió. ¿Murió? Que se ahogó, sí. No, nosotros todos lloramos. Como él era el más joven, nosotros, eso nos dio más tristeza. Según Lanier, esa vez nadaron más de 1 hora, pero aún seguían sin llegar a esas montañitas que vieron desde el mar. Diomedes se agotó y dijo, no doy más. Él nos cuenta que él, cuando le dice a Lanier que ya que siguiera, y que Lanier le amarró el escapulario, él se va, él dice que se fue para el fondo del agua. Lanier continuó nadando durante otra hora hasta que alcanzó una playa en Ábaco. Eso se los contó mientras abordaban el helicóptero que los llevaría a la prisión en Nassau, pero allí se encontraron con una nueva sorpresa. Cuando vemos a Diomedes también ahí. ¿Dónde? ¿En el helicóptero? En el helicóptero montado. Y nosotros nos pusimos muy contentos. ¿Ah? ¿Y por qué estaba Diomedes ahí? Bueno, yo no sé. Y entonces él nos cuenta la historia de que, pues, de cómo se había salvado. Diomedes les contó que después de que Lanier le amarró el escapulario y comenzó a hundirse, sintió una fuerza extraña. Así la representó Carlos en sus dibujos. Una fuerza celestial lo abrazó
y lo fue sacando. ¿De verdad les dijo eso? Así nos dijo. ¿Y ustedes le creyeron o dijeron este estaba alucinando, se chifló? No, nosotros sí le creímos. ¿Por qué? Porque él dice que ya no tenía fuerza ni para nadar, pero él cuenta que cuando él sale ahí de nuevo y sale con una energía tremenda. Y él dice que nadó y nadó y nadó y no, sin cansarse, nadaba y nadaba y hasta que llegó a una isla. ¿Y usted qué cree que era esa fuerza celestial, Carlos? Yo digo que entre todo eso que nos estaba pasando, ahí estaba algo como una fuerza divina de pronto. Estaba Dios. Una fuerza divina que tuvo el mismo efecto que aquella hoja de la Biblia que cayó al mar cuando fueron arrojados. Cuando ellos se sueltan del tanque, ellos se encomendaron a la Virgen y a Dios. Cuando terminaron de contar la historia, llegaron a la prisión de máxima seguridad de Nassau. Para entender en detalle lo que les pasó allá, realizamos las siguientes entrevistas en la cárcel distrital de Barranquilla. 18 de septiembre de 1990. En esta fecha, los 7 polizones colombianos son enviados a una cárcel de máxima seguridad, una cárcel similar a esta. Es la cárcel de Nassau, capital de las Bahamas. Y son enviados a prisión porque para las autoridades de las Bahamas, ellos son sospechosos del delito de narcotráfico. Aquí comienza otro capítulo de esta historia. ¿Con qué tipo de delincuentes estaban ustedes compartiendo prisión? Bueno, esa se compartía con delincuentes de amor, asesinos, violadores. A mí me dieron la oportunidad de llamar 3 veces. Y ninguna de las 3 veces yo pude comunicarme ni con Colombia ni con Estados Unidos, porque yo tengo familia en Estados Unidos. El mensaje que yo quería dar a entender de que ellos se dieran cuenta que yo estaba vivo. Y mientras tanto, a 1500 kilómetros de distancia de las Bahamas, en Barranquilla, Yo me sentaba a rezar, y a rezar, y a rezar, y a rezar. No podía dormir porque siempre tenía pesadillas. sin embargo, la incomunicación con su país y con sus familiares pronto pasó al final de la fila de los problemas de los 7 polizones en prisión. A la cabeza había nuevos líos. Por ejemplo, abogados que desistían de defenderlos al comprobar que estos supuestos narcos solo tenían una rica odisea. Y el abogado nos dijo que si queremos salir de ahí rápido, pagamos $3.000. Y él nos sacaba inmediatamente. La contesta de nosotros fue decirle, nosotros no traemos plata. En la noche, cuando ya estábamos durmiendo, eso salían una cantidad de cucarachas, millares de cucarachas, y se nos montaban por todas partes del cuerpo. Y al voltearnos, movernos de un lado a otro, al otro día amanecían aplastadas. A nosotros nos daban una comida, en cuestiones de minutos nos mandaba al baño a defecar. Y la necesidad prácticamente la hacíamos en un tanquecito. Primero lo usaba el uno, y como la comida era mala,